Bueno, buenas tardes. Seguimos aquí en las jornadas de Open Mind. En esta ocasión es el turno de Enrique Gallego. Hola Enrique, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias Enrique. Bueno, para quien no te conozca, diremos que Enrique Gallego, eres psicólogo general sanitario, eres especialista en el colectivo LGTBI, en parejas, terapia de parejas, así como profesor de universidad. Enrique, te queríamos preguntar, ¿por qué es importante la figura de un psicólogo especializado en el colectivo LGTBI? Pues fíjate, cuando nosotros pensamos en ir al psicólogo, pues según la problemática que tengamos, siempre buscamos un psicólogo que sepa o que sea experto en justo lo que nos pasa. O sea, si yo tengo depresión, suelo buscar o me tendería a buscar una persona que esté especializada en tratar las depresiones. Si yo quiero ir a una terapia de pareja porque estoy mal en mi relación, voy a buscar siempre psicólogos que traten el tema de pareja. Con el colectivo LGTBIQ+, ocurre esto mismo. Tiene ciertas especificidades y unas características de cómo se desarrolla su vida y de cómo también se ha desarrollado su pensamiento, su interacción social, que tiene y trae consigo unas problemáticas que tienen que ser tratadas con una especificidad concreta. Eso nos lo va a dar siempre mucho más un psicólogo que esté especializado en estas temáticas. ¿Por qué? Porque va a saber de lo que hablamos, va a conocer los ámbitos en los que le vamos a contextualizar nuestras historias, va a conocer también las vicisitudes que hemos tenido que pasar a lo largo de nuestra vida, va a saber también cómo redirigir todo esto. Entonces yo creo que simplemente se trata de una especialización más, que una más en cuanto a la diversidad de especializaciones que existen, pero con una gran importancia porque el colectivo LGTBIQ+, como te digo, tiene unas especificidades a la hora de tratar sus problemáticas cotidianas y en su vida y en su desarrollo social y personal, que aunque partan de problemáticas que pueden tener cualquier otra persona, todos estamos expuestos a caer en una depresión, todos estamos expuestos a episodios ansiosos, etcétera. La forma de vivirlo y de interiorizarlo es diferente. ¿Por qué? Porque las vivencias, la educación, la forma con la que el colectivo tiene que enfrentarse a ciertas situaciones vitales, pues tiene cosas determinadas que las personas heterosexuales, digamos que tienen otras distintas. No voy a decir no tienen, sino que viven de otra manera. Su experiencia es diferente, su forma de vivirlo es diferente. Totalmente de acuerdo. De hecho, tú trabajas de una forma muy curiosa sobre la psicología positiva aplicada al colectivo LGTBIQ+. Cuéntanos un poco en este sentido, ¿cómo trabajas? Bueno, es que yo soy especialista en psicología positiva y cuando trato pacientes del colectivo LGTBIQ+, al cual yo también pertenezco y por tanto también digamos que ahí viene mi interés, ¿no? En ese tipo de orientación. Siempre he pensado que es mejor trabajar desde la mejora que desde el modelo médico de toda la vida que ha sido el de la cura, ¿no? Nosotros vamos al médico para que nos curen algo. Pero ¿cuántas personas van al médico para prevenir cosas o para potenciar o fortalecer cosas que ya tienen y que pueden mejorar o pueden engrandecerse, pueden optimizarse? Entonces, el colectivo LGTBI es muy susceptible precisamente de que ellos mismos valoren que tienen muchísimos potenciales que ya forman parte de ellos. Pero muchas veces, pues por el estigma social, perdón, las interacciones dificultosas que podemos tener a lo largo de la vida, pues esas potencialidades se quedan como tapadas, ¿no? Bajo una alfombra. Es como que se nos olvida a veces que valemos, se nos olvida que tenemos que querernos, se nos olvida que lo que somos realmente y enorgullecernos de lo que somos, y se nos olvida que tenemos toda la facilidad, si queremos, de poder tener una vida normalizada y feliz como cualquier persona, porque somos cualquier persona. Entonces, la psicología positiva lo que trata es precisamente de eso, de entrenar. ¿Entrenar el qué? Todas las fortalezas personales, que así es como se llama, que ya las personas tenemos, o que están dormidas y que pueden engrandecerse, que pueden darse como un respingo para decir, venga, motiva y sácala, y ahora mejórala, y ahora potenciala. Todo eso ayuda muchísimo
a muchos déficits que suelen tener las personas del colectivo LGTBIQ+, que son déficits de autoestima, déficit de autoconcepto, bajo nivel de tolerancia a la frustración, problemas relacionales, y todo ello es muchas veces debido a que pues ha quedado con esa parte dormida de todo lo que ya tienen, de todas las fortalezas que personalmente e incluso en interacción social ya forman parte de ellos. Pero claro, ante discriminación, ante estigma, ante problemáticas sociales, todo eso se queda como adormecido. Y la psicología positiva es la corriente de la psicología que lo que hace es potenciar todo esto. Es decir, yo no te voy a curar de nada. Yo lo que voy a hacer es entrenar contigo todo lo que eres y todo lo que tienes para que con todo ello seas mejor, seas aquella versión que tú quieres de ti y te adaptes a la vida como tú quieras adaptarte. Y mira, te hago para terminar en esta pregunta un sencillo ejemplo. Si esto es nuestra mente, ¿vale? Si nosotros estamos llenando este cubículo, que sería la mente, de cosas positivas, pero no positivas en cuanto a la autoayuda, etcétera, no, no hablo de eso. Hablo de entrenar pues, nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestras competencias, nuestras características personales. Para mejorarlas, todo eso va ocupando un espacio. Si todo este espacio está ocupado, fíjate, apenas queda nada para aquello negativo, aquellos traumas, aquellos problemas, aquellas dificultades. ¿Por qué? Porque estamos ocupando todo el espacio con aquella forma de solventar todo eso antes de que pase. Es decir, yo voy a estar preparado para la vida. Y si tengo una problemática, como todos vamos a tener, seamos del colectivo o no, pero siendo del colectivo aún más, desgraciadamente, yo voy a estar preparado para cuando llegue esa problemática poder saltar la barrera de una manera adaptativa y óptima. Y esa es la función que yo intento perseguir al aplicar la psicología positiva a las problemáticas que traen las personas de colectivo. Es muy importante, Enrique, ¿no? Eso que dices, porque, bueno, de alguna forma hila la siguiente pregunta. ¿Crees, por tanto, que una persona, un niño o una niña, ¿no? Que nace con una orientación sexual, en este caso homosexual, de alguna forma le afecta a su salud mental desde que es niño hasta que crece por nacer en un ambiente cuyas creencias, ya sean bien culturales, ya sean religiosas, incluso está vivido de una forma contextualizada, generalizada en la heterosexualidad? ¿Cree que puede afectar a su salud mental o afecta? Totalmente, pero es que ya no son en contextos súper específicos o concretos. Simplemente fíjate la amplitud de la sociedad occidental, es en la que vivimos, es en la que estamos contextualizados actualmente. Por lo tanto, ¿esta sociedad en qué se basa? En ideologías siempre judeocristianas, tradiciones conservadoras que vienen de estas ideologías religiosas que se bifurcan finalmente en la educación, en la formación, en las interacciones sociales. Luego, además, venimos también de una sociedad muy heteropatriarcal y muy heteronormativa. Estas dos cosas influyen muchísimo también al colectivo LGTBIQ+, porque, claro, un niño, una niña naciendo, y ya no te digo en un contexto concreto, sino en España, en general, pero ya no en España, en muchos países de Europa, en cualquier país de la sociedad occidental, en otras sociedades no voy a meterme porque sería como todavía Sí, mucho más, más, no, mucho mucho más peor negativo. sería incluso. Exacto, pero en nuestra sociedad, que es en la que vivimos, en la que realmente tenemos que aprender a desenvolvernos, tú fíjate, nacemos en España y en España, aunque haya una diversidad, ¿no? de culturas, de microculturas, mejor dicho, religión, creencias, todo está empapado por esa tradición, perdón, judio-cristiana, y eso lo vamos absorbiendo desde que nacemos. Es decir, ¿cuántos niños no se bautizan hoy en día? Más que antes, pero todavía la gran mayoría se bautizan. ¿Cuántos niños no dan religión en los colegios desde pequeños? ¿Cuántos niños no se les lleva a misa, a la comunión de un amiguito o a la boda de un familiar? Todo eso nos va calando e incluso ciertas concepciones de nuestros padres que han crecido aún más empapados en todo esto, nos va calando y genera algo que yo odio. Odio esta palabra, pues nunca la suelo usar responsabilidad, pero dentro de la tradición judeocristiana lo que genera es culpa. Y entonces cualquier cosa que se sale dentro de lo que hemos absorbido
de esa cultura judeocristiana y heteronormativa, nos genera culpa. O sea, ¿no has oído tú nunca a niños decir, ostras, he hecho un pecado? O saliendo de la heteronormatividad, si nos vamos a ese punto, ay, es que esto no es normal. ¿Por qué esos niños reaccionan así? Porque inconscientemente, de manera automática, han incorporado esas creencias y esa cultura, ¿no? Esa microcultura. Claro, eso lo Entonces, ves desde pequeño, ¿no? Cuando ves incluso las películas de dibujos animados, cuando ves películas normales, series, que está todo. Por eso hay tanta ahora como diversidad. diversidad. Claro, que parece que es como obligada y a veces está metido mucho con calzador, pero también tiene un sentido y un porqué, si se hace bien, claro, para precisamente eliminar de esta culpa, de eliminar de estos problemas, al fin y al cabo, que son de salud mental, ¿no? Porque también, igual en el colectivo LGTBI pasa que a lo mejor luego hay relaciones que no se acepta su homosexualidad y luego se buscan de otra manera a escondidas, ¿no? Siempre, Que está en la siempre se orden buscan del día, ¿no? siempre, aunque sea además de una manera inconsciente. Es verdad, pero lo que sentimos, los instintos, son incontrolables, son gestionables, pero no puedes inhibirlos, los puedes gestionar. Entonces, claro, estas temáticas sí que ahora muchas están metidas con calzador. Ese es el gran fallo, porque lo que interiorizamos, ¿qué es? Lo que se nos muestra con naturalidad. Y los niños Eso y es. niñas del colectivo LGTBIQ+, desde pequeños, lo que han interiorizado de esta cultura judeocristiana y heteronormativa ha sido desde la normalidad de verlo aceptado y normalizado y practicado en todos sus ambientes, en todos. Entonces, ¿estamos avanzando en ese sentido? Sí, pero se va a producir una interiorización, bajo mi perspectiva, profesional y personal, de esta nueva diversidad como normalizada que ahora se está viendo en muchas series de plataformas, en muchas productoras, en muchas películas, no del todo con la misma normalidad ni la misma naturalidad que de lo que venimos. ¿Por qué? Porque todavía no se está tratando con la misma normalidad de eso de lo que venimos. Claro, de hecho hay ahora algunos memes que a lo mejor has visto en Instagram, ¿no? En redes sociales Dios mío, mi hijo ha nacido heterosexual. ¿Cómo es posible que haya nacido heterosexual? ¿Cómo no haces esto a tu familia? Son muy graciosos, ¿no? Porque, Sí, claro, sí. muestran esa otra cara que estamos hablando de imponer o no de ser natural, ¿no? Que es de lo que se trata, de que sea algo natural. En este sentido, sí que te quería preguntar si en España al día de hoy, ¿crees que es menos homófoba? ¿Sigue habiendo homofobia? ¿Es menos? ¿Hay más agresiones sexuales que antes o menos? No sé si recuerdo que Arcoiris, una asociación en defensa del colectivo LGTBIQ+, detectaban, creo que solo en Madrid el año pasado hubo como cerca de 300 agresiones homófobas, más todas las que habrán, ¿no? ¿Crees que en este sentido también las redes sociales ayudan, como pasa con el bullying, han agudizado más los casos por el tema de redes sociales, ¿no? Los casos de agresiones o ciberacoso en el colectivo LGTBI. Fíjate, además de redes, que ahora te comento que, por supuesto, ya te adelanto que la respuesta es sí. No solamente es de redes, hay para mí, un patrón que está reproduciéndose últimamente y que es muy peligroso. Empiezo con lo primero. ¿España es más homófoba ahora? ¿Hay más agresiones al colectivo LGTBIQ+? Los datos son los datos, sí. España no lo era. O sea, España estaba en un nivel cada vez reduciendo y reduciendo, a nivel que también se iban aumentando nuestros derechos. Poco a poco, en los años de 2010-2020, eso fue una progresión muy, muy positiva, muy, muy, muy óptima para todo lo que es el colectivo. Ahora bien, a partir de 2020 empezó a repuntar. Eso sí que empezaron a repuntar los casos y a partir de 2021 es que tengo el dato que una compañera me lo dijo el otro día, un 70% más que el anterior año. O sea, si vamos del 70% en aumento, este último dato de este año no lo sé, pero es preocupante. ¿El por qué? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años en la sociedad española? Pandemia, ¿no? ¿Qué Eh, no que tiene que ver? Pandemia tiene que ver muchísimo porque es lo que os decía antes, o sea, nosotros somos seres sociales. En el momento que se nos coarta nuestra sociabilidad y, a su vez, estábamos ya acostumbrados a tenerla, se produce un doble choque, una doble distorsión que luego es una explosión. Es como algo que se enquista
Y crece y crece y crece y crece, pero parece que no tienes nada y de repente, ¡pum!, estalla. ¿Influyó la pandemia? Ha influido la gran polarización que tiene la sociedad española actualmente, a nivel ideológico, a nivel social, a nivel político. Influye muchísimo. ¿Por qué? Porque todo eso son pequeños elementos de lo que te decía antes que nosotros interiorizamos como ciudadanos, como personas. Vamos interiorizando en nuestro desarrollo personal y social esos elementos de las cosas que pasan en sociedad, de los eventos, un poco como la pandemia, que nos ocurren en nuestra vida. Toda esa interiorización hace que de una manera más o menos automática empecemos nosotros también a replantear nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras conductas. Y entonces las adecuamos muchas veces a lo más llamativo, que suele ser lo más extremo. Y ese es el gran peligro. Yo siempre he dicho, ningún extremo es bueno. Todo, todo debe tener grises, porque es la vida en blanco y negro no existe. Una de las máximas de la psicología positiva es que la vida es en color. Y es que yo les digo a mis alumnos muchas veces una dinámica que es pintar un folio de color negro con una caja de ceritas blandas de estas de preescolar, pero no tenéis la cera negra. ¿Cómo lo pintáis de negro? Y al final, alguno acaba sabiendo que se consigue el negro pintando de todos los colores uno encima de otro. ¿Habéis hecho esto algunos en preescolar de luego rascar con la uña entre esos colores y empiezan a salir los que hay debajo? Pues eso Totalmente. es la vida. Son todos esos colores. No lo podemos tapar con el negro, ni tampoco puede ser el blanco. Es decir, no hay extremos. Los extremos no es la vida. Son dos opciones solamente más, pero ¿qué pasa? Son las más llamativas y las que más mella hacen en el pensamiento y en la conducta del ser humano. Y esto está trayendo problemas, porque claro, el extremismo anti-LGTBIQ+, es una realidad actual. Es una realidad. Que también es una realidad la otra parte del gran ultra apoyo al colectivo, también, pero una no quita la otra. Están coexistiendo. Entonces, igual que hay mucho más apoyo y mucha más naturalidad y normalización por un sector de la población, hay muchísimo más odio por otro sector de la población. Y ambos están siendo inculcados a las generaciones que vienen después. Ambos parámetros, ambos patrones de pensamiento y de conducta no se están tapando el uno al otro, existen los dos. Entonces, habrá más agresiones, habrá más odio y también habrá más apoyo y mucha más naturalidad y comprensión y tolerancia en ese sentido. Sí, Es eso me recuerda peligroso. también un poco entre el tema de hombres y mujeres, ¿no? Que también parece que hay una lucha ahí cuando todos somos uno, El tema totalmente. feminista es que sigue los mismos patrones que el tema del colectivo LGTBIQ+. O sea, realmente son dos temas hermanos que van por la misma deriva, tanto en las partes buenas como en las partes malas. O sea que, sí, ¿pero por qué? Posiblemente está Enrique y sin yo ser psicólogo y sin saber nada de esto, pero como opinión personal, se puede llevar a partes como el racismo o la xenofobia, ¿no? También Es lo mismo. tiende a extremizarse el apoyo y el odio, exactamente. Es como el típico yin y yang, pero es que la vida no solo es yin y yang. Para que el yin y el yang existan, tienen que estar los grises. Ya te he dicho cómo se consigue el negro. Totalmente. Colores. O To- sea, el negro no existiría sin esos colores. Totalmente. Y Enrique, una pregunta. Si, por ejemplo, unos padres estuvieran viendo esta charla, esta conferencia que estás dando tan interesante, y tuvieran un hijo o una hija que le dijeran que es homosexual, ¿qué consejo darías a unos padres de un carácter, pues a lo mejor más conservador sobre, pues ya has visto casos, ¿no? De padres que han echado, que parece que estamos hablando hace 50 años y no es así, incluso hoy se produce, ¿no? ¿Qué consejos podrías dar a unos padres que el amor a sus hijos está por encima de todo? Pues decirle, oye, mira papá, mira mamá, soy gay, soy lesbiana, o ¿qué consejos podrías darles? Pues Y por fíjate, es que ende, perdona, precisamente y por ende también, ¿qué podría un hijo, un niño o una niña decirle a sus padres, ¿no? Un hijo o una hija a sus padres de comunicarle o cómo comunicarle pues su orientación sexual, que es tan normal o debería ser también, tan normal que no deberían ni decirlo, pero bueno, entendemos el contexto, ¿no? También. sí, sí, totalmente.
Pues fíjate, las personas con unas ideas más conservadoras o una educación más conservadora, precisamente, una de las cosas que les caracteriza es ese amor, ¿no? A la familia, ese amor a los hijos, esa importancia de lo que son los hijos para ese tipo de padres. Entonces, yo simplemente porque yo nunca cuestionaría ninguna ideología, sino que yo lo que trato es sobre la ideología de las personas, ver que ellos puedan optimizar su bienestar de vida, yo les diría, esto es importante para vosotros, vuestros hijos son importantes para vosotros, ¿desde qué nivel? O sea, a nivel familiar, a nivel amor, a nivel religioso, seguramente porque muchas de estas familias sean religiosas. Entonces, esa prioridad, ese nivel de importancia que tiene vuestro hijo, ¿qué creéis? ¿Lo ha perdido por tener una orientación sexual diferente a la heteronormativa? Mirad al hijo, mirad a vuestro hijo, mirad a vuestra hija. ¿Es diferente? ¿Qué es diferente? ¿No sigue siendo vuestro hijo? ¿Exactamente igual? ¿No sigue riéndose igual? ¿No sigue estudiando igual de bien, igual de mal? ¿No sigue cayéndose igual de patoso o igual de patosa? ¿No sigue hablando igual? ¿No sigue queriéndose igual? ¿No sigue teniendo los amigos que tiene de tal tipo igual? Es decir, vuestro hijo o vuestra hija no ha cambiado. Simplemente tiene una orientación sexual que es diferente a la vuestra y diferente a la que se ha considerado la común o normalizada durante este tiempo. Pero por lo demás es vuestro hijo. Lo es, lo seguirá siendo y lo va a ser siempre. Y el amor que se tiene un padre o un hijo, según además vuestros pensamientos, sigue siendo el mismo. Entonces, a ese niño, precisamente para salir del armario, ¿cómo puede, o esa niña, cómo puede hacerlo? Para este tipo de padres, sobre todo, la naturalidad. Este tipo de padres asumen muchísimo mejor la orientación sexual de un hijo o de una hija cuando observan que la vida de su hijo es exactamente igual que sería si fuera heterosexual en cuanto a que no discriminan, a que tiene su trabajo, a que tiene sus amigos, a que se comporta exactamente igual. Es decir, tienen mucho miedo al qué dirán, a salirse de la norma, ¿no? Las personas más conservadoras. Entonces, cuando ven que un hijo o una hija simplemente lo único que cambia en sus vidas en relación al hijo de su amigo o a la hija de su amiga es que su pareja es de su mismo sexo o de su mismo género, en este caso, empiezan a entenderlo, empiezan a interiorizarlo de una manera mejor. El hijo o la hija, ¿cómo demostrarlo? Con la naturalidad absoluta, sin crear ese dramatismo, sin esta típica frase de papá, mamá, sentaos que tengo que contaros algo. No, es mostrarlo con naturalidad para que ellos vean que no hay una diferencia en cuanto a lo que es su hijo, que su hijo sigue siendo su hijo y su hija sigue siendo su hija. Ahí está la clave. Claro, hay que dar siempre un proceso, ¿no? Y un tiempo de adaptación, de cambio de pensamiento, de aceptación. No podemos tampoco obligar a las personas a que hagan así, según sea su tradición, su cultura, su educación, y todo lo interioricen o lo entiendan. Hay cosas que tardan más en entenderse, cosas que tardan menos, pero la baza es esta. O sea, y al final yo te digo que de los casos además que yo llevo, en un 90%, y no te exagero, esta es la manera en la que ha tenido un final feliz. Relaciones padres e hijos. Y si no, siempre tendrás el gracioso meme de el hijo que crea el grupo, la hija de WhatsApp, y pone Álvaro salió del armario, ¿no? Crea el grupo del armario, o sea, siempre tendrás esa opción, ¿no? ¿Ves? Eso es natural. Es que eso es Claro, es muy naturalidad. divertido, claro. Es naturalidad. Juega con el humor, juega con un poco con lo que haríamos con cualquier otro tema, cualquier otro meme en un Sin chat darle importancia, sin darle dramatismo y lo que dices tú, quitarle cualquier tipo de llama peso. naturalidad. Naturalidad llama naturalidad, Iván. Dramatismo llama dramatismo. O Muy bien, sea, muy bien. realmente lo que se vive con naturalidad se termina aceptando con mayor naturalidad que lo que se vive con dramatismo, que se termina siempre creando una incertidumbre, un malestar, y eso es mucho más difícil de quitar. Darte las gracias de nuevo por todo. Ojalá que te veamos pronto otra vez. Muchos éxitos como siempre y seguimos en contacto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y cuando queráis, que os vaya todo muy bien.